Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos iniciando diálogos y como les habíamos informado desde el día de ayer, están con nosotros Mónica Chujri y Salim Saidam. Salim, profesor universitario, es especialista en temas de derechos humanos, pero además colabora siempre en hacer opinión sobre todo el desarrollo de la vida del país. Y Mónica la hemos conocido y le decía, apenas volví a saludar con ella, que yo me alegro mucho que ella no ha dejado, hay tropiezos en la vida política, pero que no ha dejado de ser activista política. Ella es una de las personas, yo diría que con su lucha, con sus principios, uno puede discrepar con ella, pero no hay duda de que ayuda a construir democracia, y lo cual se agradece. Gracias a los dos por acompañarnos. Mónica, bienvenida. Dos cosas por las que, tenemos por suerte una resolución rápida, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero claro, eso pudo bloquear a lo que en principio era la consulta, nuestra pequeña puerta para reinstitucionalizar el país. ¿Cómo usted mira no solo la actuación de los miembros que demandan al Ecuador, de la comisión que da paso y solicita medidas provisionales, y la Corte? Este hecho que nos puso en un día casi sin disfrutar el éxito de la consulta, ¿no? Bienvenida, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Sí, en realidad nos puso en apuros, sobre todo a la sociedad civil, a los ecuatorianos que votamos, que nos expresamos en las urnas, justo por las 7 preguntas. Y me parece bastante paradójico, contradictorio, porque hemos tenido un gobierno anterior y unas funciones del Estado, el gobierno en su conjunto, que ha sido muy crítico, muy duro, y ha rechazado muchas veces el accionar de la CIDH en su conjunto. De modo que sí llamó la atención que funcionarios, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, hayan acudido allá, exactamente justo a la instancia que además denostaron tanto, ¿no? Definitivamente hubo un rechazo total, y entonces ese hecho sí llamó la atención y fue, por supuesto, contradictorio. Pero creo que la CIDH hizo el papel que debía hacer, acoger a que ese pedido, y por supuesto resolver en derecho. Había una preocupación grande, personalmente nos llenó de tensión y decir ahora cómo se va a resolver, pero teníamos la confianza que se resuelva en derecho, más no desde el aspecto político. Políticamente ni de influencia. Nos preocupó un poco las expresiones que dio el gobierno en su momento, que eran bastantes políticas. Descalificando a la institucionalidad. A la OEA, a la CIDH, perdón. Y sin embargo, creo que la actuación y la respuesta oportuna de la CIDH ha llegado a la tranquilidad, y respetando sobre todo, reconociendo que la voluntad popular, en definitiva, está en vigencia y hay que respetarlo cuando se ocurren estos hechos en un determinado estado. Salim, desde el punto de vista estrictamente jurídico, diría yo ahí, para no poner el sesgo político que va a tener siempre una decisión de Estado, los 3 consejeros que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenían un asidero jurídico. La comisión actuó bien en todo su estatuto para dar paso, y claro, fue tan rápido. Hay solicitudes que duran años en algunos casos. 3. Sin embargo,
yo considero que no existe tal amenaza, no se han cumplido los 3 requisitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos verifica para conceder o no las medidas provisionales, que son extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad. ¿Por qué no hay extrema gravedad? Porque la Comisión Interamericana hace un equivocado análisis, sustenta mal su solicitud de medidas provisionales que remite a la Corte Interamericana. Dice que hay extrema gravedad porque el mecanismo de participación popular parecería ser utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución. Entonces confunde lo que es una destitución con una cesación en funciones decidida por el pueblo ecuatoriano, ¿sí? Usted no va a encontrar ordenamiento jurídico en el mundo que establezca causales de cesación de funciones, destitución, muerte y pronunciamiento popular. No va a encontrar eso. Pero se sobreentiende que parte de la soberanía popular es darle la posibilidad al pueblo de que decida sobre la permanencia en los cargos de autoridades públicas. En un sistema democrático, existiendo en el caso de la Constitución nuestra y del resto de leyes, la revocatoria del mandato, es una forma de revocatoria de este nombramiento, porque ellos no tienen un mandato. Es un nombramiento dado a través de un concurso, pero es un nombramiento funcionario público, ¿no? Claro, recordemos de dónde proviene el nombramiento de los consejeros. Un concurso organizado por el Consejo Nacional Electoral, concurso público de oposición y méritos, en el que supuestamente participaban representantes de organizaciones sociales. ¿En qué terminaron esos concursos? En que los resultados de este proceso eran ya previsibles. Claro. Personas con cercanía al gobierno, que habían trabajado inclusive muy cerca del expresidente de la República, en la presidencia de la República, fueron los designados como consejeros. Entonces, muy poca legitimidad desde su integración. Claro, y después en ya el concurso solo participaban los cercanos al régimen. Exacto. Y las comisiones que generalmente se conformaban para la designación de autoridades también estaban conformadas por personas que no representaban a la sociedad civil. Entonces, un espacio de empoderamiento ciudadano fue tomado por el poder político. Claro. Y eso le restó credibilidad no solamente a la integración, sino también al funcionamiento. Miren qué tipo de resultados tenemos en el ejercicio de la potestad nominadora. El Consejo de Participación Ciudadana ejerce la potestad nominadora de altas autoridades. Los resultados igualmente previsibles. Tenemos el caso del Contralor Polid, con puntaje perfecto. Llegó a tener 102 sobre 100. Claro, sobre la primera vez, sobrecalificado. Claro. Totalmente parcializados, Exacto, entonces un trabajo bastante cuestionable que hizo que el pueblo ecuatoriano busque un cambio. ¿Qué es lo que le propuso o cuáles eran las opciones? Primero, suprimir el órgano. Pero eso implicaba una reforma parcial que tenía que pasar primero por la Asamblea. En la Asamblea creo que ni el ala correísta ni el ala morenista tenían los votos. ¿Optaron por qué? Optaron por solamente reestructurarlo, cambiar la forma de elección de los consejeros, optar por una elección popular, que me pareció interesante, y un régimen transitorio que yo sí lo he cuestionado, pero no porque sea violatorio de derechos. En eso sí debo ser muy claro. No lo he cuestionado el Consejo Transitorio porque sea violatorio de derechos, sino porque justamente rompe con esa lógica de devolverle al ciudadano ese poder de integrar un órgano tan importante, esta nueva función de transparencia y control social. Lo que antes decían en la Asamblea, por última vez. Exacto, la Corte Suprema de Justicia. Sí, yo siempre he cuestionado eso. Porque yo creo que los actores políticos se tienen que mantener al margen de esos espacios que están reservados para el ciudadano. Yo habría sugerido que el presidente de la República directamente proceda con la elección del Consejo de Participación Ciudadana, y mientras se produce la elección y se posesionan, sigan en sus cargos los actuales consejeros. Pero el régimen de transición, a partir de 7 ternas y la elección de la Asamblea Nacional, me parece que fue un mecanismo equivocado, pero no violatorio de derechos. Ahora, el cuestionamiento de la Comisión Interamericana es que se abstenga el Estado de destituirles. Utiliza mal la expresión, no era destitución, porque uno podría decir destitución, entonces tiene que ser decidida después del debido proceso. No era destitución. Y porque la destitución viene dada si es que hay un juicio político.
Claro, entonces decían que el único procedimiento legal de destitución es después de un enjuiciamiento político en el que se les censura y luego se les destituye. Y luego de eso se decía que se abstenga de crear un consejo transitorio, porque supuestamente puede vulnerar el Estado de Derecho, o sea, con víctimas o potenciales víctimas indeterminadas. Usaron esta denuncia o esta solicitud para cuestionar todo lo que había hecho. Claro, lo grave de esto es que estas medidas provisionales, en caso de que habrían sido concedidas, repercutían en el resultado de toda la consulta popular, porque invalidaban ciertamente todo el proceso de consulta que a mí me pareció se llevó apegado a derecho. E insisto, el tema del Consejo Transitorio no es violatorio de derechos. Y tomando en cuenta además, solo para complementar, tomando en cuenta además que esa pregunta que respecto al Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, fue una de las más importantes y la más importante, pero por supuesto que definía la nueva configuración del Estado. Entonces, imagínese usted lo que hubiera sido la reacción de la ciudadanía, una indignación total. Pero yo insisto, el informe de la comisión parece que tenía un tinte bastante político, a diferencia de la Corte que se apega a derecho y es la resolución. Y a mí me parece perfectamente, pero creo que la incidencia que tuvo también la Corte, a mi juicio, es también todo el proceso de estos 10 años que hemos vivido en el Ecuador, porque han habido constantes quejas, constantes reclamos. Usuarios frecuentes del sistema. Y además siempre respaldando como ciudadanos al sistema interamericano, versus el Estado, versus el gobierno anterior, en cambio, que estaba en contra. Entonces me parece que sí había razones para sopesar y sobre todo jurídicas para dar ese fallo, ¿no? A favor. Mónica, y en este caso, Salim nos acaba de poner en la mesa de discusión el tema del Consejo Transitorio. Yo decía, primero, ¿por qué no se pusieron todas las enmiendas que desde mi punto de vista son inconstitucionales y solo se puso una parte? ¿Por qué nos ponen para elegir un Consejo de Participación Ciudadana? ¿No cree usted que ya este periodo de existencia de este Consejo nos ha demostrado que no es viable y ahora hay que elegirlo en votación popular? Y además tienen que ser no militantes, no, como casi los 10 mandamientos, todos no. Hay una serie de requisitos. Sí. Bueno, a mí me hubiese gustado que hayan otras preguntas adicionales, no solamente lo de lo del Consejo de Participación Ciudadana, no solamente revisar la norma de la plusvalía. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que se reforme también parte del COIP, en el que respecto a la criminalización de la protesta social, en fin. Pero es lo que tenemos, es lo que hay, y creo que tenemos que atenernos precisamente a lo que tenemos. A ver, varias cosas. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana, haciendo un recuento muy breve de Montecristi, por ejemplo, a mí sí me parecía absurdo que se pudiera institucionalizar la participación ciudadana, porque la participación, ¿qué es? Es espontánea, es en la comunidad. Yo vengo de una comunidad indígena donde la participación es eso, vas a la organización, vas a la asamblea, sales a la calle, hay diferentes formas de participación ciudadana. Pero una vez que ya tenemos institucionalizado, por supuesto es necesario ahora sí que una vez más podamos confiar en la posibilidad de que tengamos representantes realmente comprometidos y leales a las necesidades de la población. Lo que me preocupa realmente a mí es que nuevamente de pronto se puedan elegir a personas vinculadas a hechos de corrupción, hechos de corrupción, por ejemplo, personas que puedan tener algún antecedente que invalide su presencia ahí dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso me parece importante que es una oportunidad para el presidente de la República que pudiera enviar las ternas, pero que sean realmente personas con mucha credibilidad, que nos pueda dar la confianza y podamos nuevamente elegir a este órgano tan importante que va a definir a su vez los otros órganos del Estado. Y usted diría ahí, Mónica, ya en este Consejo de Transición, deberían van a evaluar, no es una forma de evaluar lo que hemos hecho los ecuatorianos al ir a votar masivamente, 5% más de lo que normalmente salen a votar, pero además más de 60 puntos favorables. No es una evaluación decir todos los que están en ese
nombrados por ese consejo deberían ya irse. Deberían irse, sí, pero tenemos que cumplir las formalidades, tenemos que cumplir el debido proceso, lo que manda tal como están en los anexos. Eso no podemos evadirlo, pero por supuesto, en términos políticos, el mensaje clarísimo de la respuesta que tuvo la consulta popular es un mensaje: nunca más corrupción, o sea, nunca más una persona corrupta que se haya robado plata del Estado, que ande libremente y que se pueda postular a cualquier cargo, la plata que se ha llevado haga campaña. Pero definitivamente aquello, y respecto, por ejemplo, al tema de los abusos sexuales, que por favor haya... Yo no estoy muy de acuerdo con el sistema punitivo, pero que haya un mecanismo que pueda de pronto resguardar a la población en efecto. Salim, esto de que nos proponen, y usted dice, yo no estoy de acuerdo con el Consejo Transitorio, pero ya está. Esa es... No viola derechos. ¿Usted diría que las representaciones en virtud... Claro, Mónica también nos recuerda, los anexos hay que cumplirlos, ¿no? Deberían hacer como una evaluación. No es que el mensaje político de váyanse todos estos que fueron nombrados por este consejo, yo digo, ya es una forma de evaluarles. No, ¿cómo deberíamos implementar el anexo y esto del nombramiento del transitorio? A mí me parece que las preguntas podrían haber sido mejor formuladas, los anexos igualmente podrían ser mejor estructurados. Lo que plantea la pregunta son tres cosas. Primero, la reestructuración, la terminación anticipada de los consejeros en funciones. Tenían su periodo hasta el 2020, se anticipa su terminación por decisión popular. Y la tercera es la potestad de evaluación que van a tener los consejeros transitorios, con la posibilidad de que terminen anticipadamente las funciones de las otras autoridades. Y le da la posibilidad en los anexos a este Consejo Transitorio de emitir una normativa con parámetros para la evaluación. Yo habría preferido que esos parámetros estén en el anexo. Que ya no se le deje, sepamos cómo van a... Exacto, que no se le deje al Consejo Transitorio determinar eso, sino que ya en la pregunta conste esa especificación de los parámetros. Salim, por ejemplo, si le van a hacer una evaluación al señor defensor del pueblo, yo digo, a mí me bastaría con presentarles esa demanda que él hizo defendiendo al presidente de la República. Claro, o la inacción en muchos casos, su silencio cómplice en algunos casos de violación de los derechos humanos. Sí, es una persona muy bien formada, Ramiro. Yo lo conozco, pero me parece que... Pero esconde bien, entonces. Pero en la actuación dejó mucho que decir. Dejó mucho que decir. El silencio cómplice creo que es lo más cuestionable. Se dedicó también a trabajar mucho en los grupos de atención prioritaria, por ejemplo, en los adultos mayores, eso es loable, pero frente a violaciones de derechos humanos, tuvo, digamos, una línea afín al poder, en lugar de apoyar a los ciudadanos. De la República, dije, él no está con los ciudadanos. Claro, y yo, en ciertas actuaciones, la actuación de Ramiro creo que fue más de defensor del presidente que del pueblo. Entonces, lastimosamente, sí me parece que hubo o sea, nos quedó debiendo Ramiro Rivadeneira. En todo caso, ¿bajo qué parámetros se va a realizar la evaluación de las autoridades? Es lo que debía constar en los anexos y ahora lo va a fijar el Consejo Transitorio. Luego también la conformación de las ternas. Son 7 ternas, 21 nombres. ¿Sí? ¿Qué debe ponerlos del presidente? El presidente de la República, bajo la confianza de que va a pedir a gremios, a cámaras, a organizaciones sociales, nombres de gente con trayectoria, con probidad, honestidad comprobada. Pero eso no es, digamos... digamos... No tenemos la garantía de que así va a suceder. Entonces, yo creo que era distinto si es que se exigía que solicite a las universidades nombres... Que conste ahí. Exacto, que conste también. Pero Salim, como nos ha dicho Mónica, que práctico... Esto es lo que hay. ¿Cómo le ayudamos a que tenga forma y a que este cheque en blanco sea llenado con nuestro criterio también? Sí, yo creo que con la participación de los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, yo he visto que circulan en redes sociales nombres de... Y organizaciones han puesto también. Exacto, de candidatos de parte de organizaciones sociales. Pero lo que veo con preocupación es que son los mismos nombres de gente respetables, algunos,
pero que han estado militando en partidos políticos, que no son actores que vienen de la ciudadanía, no son imágenes frescas, que es lo que necesita, creo, ese espacio ciudadano. Y yo creo que lo mejor va a ser que los gremios se activen, que las organizaciones sociales se reactiven. Estos gremios, por ejemplo, Frente Unitario ha presentado estos nombres. Sí, pero yo creo que los vínculos con ciertas organizaciones políticas ponen en entredicho ciertos nombres. Creo que tienen que ser muy cuidadosos al momento de presentar candidatos. Por ejemplo, Enrique Ayala Mora, un gran historiador, nadie puede discutirlo, pero tuvo una militancia política. No, y ha tenido ha sido candidato. Ha sido candidato. Sí. Entonces no es un candidato propiamente ciudadano. Es difícil también encontrar... ¿Quién sería, por ejemplo, usted, un nombre en representación de ciudadano? Ya le voy a preguntar a Mónica cómo en cambio ve eso de... ¿Qué sería un ciudadano entonces? Hay decanos, por ejemplo, académicos. Pero que también militan, que también han hecho política. Sí, muchas veces los espacios gremiales, las universidades se han contaminado con injerencia política, pero yo creo que justamente en la depuración de esas listas, en el seno de las organizaciones sociales, está exactamente, porque yo creo que deberían organizarse foros para que se avalen esos nombres propuestos, que las universidades dejen ese rol pasivo que habían mantenido estos 10 años. Exacto, yo creo que tenemos el compromiso, los académicos, de involucrarnos más, si es necesario, en estos espacios que son identificados como espacios reservados para los actores políticos. Pero yo creo que el involucramiento de los ciudadanos, de los académicos, de los representantes de organizaciones sociales, le va a dar más legitimidad al trabajo que realice. Yo veo también que algunos actores políticos han dicho, sí, pero los partidos y movimientos políticos ya no pueden presentar candidatos. Bueno, esa es una condición para ser candidato para el Consejo, el nuevo Consejo. Para el transitorio no. Habría sido interesante también que desde ya se exija eso para que la Asamblea Nacional no realice este reparto o no protagonice este reparto en las distintas fuerzas políticas para lograr algo de gobernabilidad y un clima de estabilidad política, que es lo que tanto necesita el país y lo que estuvo en riesgo con este informe de la OEA y esta solicitud de la Comisión, que me parece a mí le siguió el juego político a la correísta. Mónica, uno siente en las palabras de Salim esto que también nos han dejado en el imaginario, que la actividad política es casi de delincuentes. Y entonces, claro, el que uno haya decidido militar en un partido, tener ideología o lanzarse al ruedo para ser candidato, como que ya le descalificaría. Digo, no, son gente, hay también, como hay abogados, hay médicos, son delincuentes. Pero la actividad política la tenemos que rescatar. Y no podemos decir, oiga, nombremos arcángeles. ¿A quién está pensando el sector indígena, Mónica? ¿Van ustedes a presentar como organizaciones indígenas y campesinas nombres? Bueno, yo creo que la misma clase política se ha encargado también de hacer que la política sea vista casi como sinónimo de delincuencia, porque solamente haciendo un paréntesis, cuando uno va en un proceso de campaña, la ciudadanía siempre responde con rechazo, se les dirá, son políticos, ya son políticos, y me parece que ahí cabe una autocrítica y además también una redefinición de cómo actuamos y cómo actúa la clase política, porque son los mismos responsables de que también el camino, el cauce a la democracia. Ahora bien, respecto a los requisitos, tanto de lo que Salim decía, que deberían ser personas probas, comprobadas, honestas, que hayan tenido una trayectoria, etcétera, que deberían tener, deberían ser figuras frescas. A mi juicio, primero que creo que en su mayoría, creo yo que de una u otra forma la gente está vinculada a un partido político, y más aún, usted recordará que en estos 10 años Alianza País se encargó de enrolar sin consultarles, siquiera afiliarles. Entonces hay gente que ni siquiera nunca supo y está afiliado en ese partido político. Eso por un lado, y eso hace que a lo mejor alguna gente en provincias, académicos, gente que pudiera, no está enterado, y de pronto se entera que está afiliado, que puede ser
algo que le pueda restringir. Pero más allá de eso, a ver, a mi criterio, yo creo que hemos tenido experiencias con gente joven que ha entrado al poder, el mismo Correa, decíamos, gente joven, gente nueva, académico, economista, que maneja el país y que va a resolver los problemas, y ya sabemos los resultados de los 10 años. ¿Qué creemos nosotros en unos círculos que hemos estado hablando entre mujeres? Creemos que este Consejo de Transición debería estar integrado por gente adulta, por gente mayor de 60 años, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque y gente además, ahí sí coincido plenamente con Salim, que haya tenido un historial de vida político en el sentido de participación, no partidista, necesariamente, prueba buena, transparente, que haya estado siempre apoyando las causas o reflexionando, en fin, porque es gente que no tiene un interés partidista, no tiene intenciones de brillar, de ser estrella, de estar en la televisión, de candidatizarse, sino que de pronto quiere dejar sentado un precedente positivo en el país. De modo que a nosotros, o a mí me parecería que se pudiera ver un círculo de estas personas, hombres y mujeres, y detrás de ello apoyados de jóvenes que puedan ayudar con los temas de la cultura ancestral. Hay que ver a los sabios de la No me refiero tanto a lo de la cultura ancestral, y ya me voy a referir a la participación, me refiero en general, pero por supuesto debería ser un consejo que esté representado tal cual como es el país. Este país es un país diverso, por supuesto. Ahora, respecto al movimiento indígena, habrán visto ustedes que la CONAIE como tal no se ha pronunciado, pero hay sectores como grupos que están aglutinados y que están sacando nombres ya en las redes sociales. Están algunos conocidos dirigentes políticos de Pachacutic, están gente que ha ocupado cargos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en fin, y así tenemos muchas figuras que al final el presidente tendrá que ser el que escoja. Definitivamente, pero por supuesto el sector indígena tiene todo el derecho de participar, como el sector afroecuatoriano, como el sector de los montubios, los mestizos, la academia. Y yo creo que hay todos los sectores, pero por supuesto escoger a la gente que nos puede representar dignamente. Y a mí en ese sentido me parece que aquello de la figura fresca, no estoy muy de acuerdo porque hemos tenido aquello. E insisto, que tengamos personas. A mí se me ocurre, la persona que se me ocurre, por ejemplo, es el doctor Julio César Trujillo. A mí sí me parece que podría ser uno de los integrantes, porque no le veo, además de que por su edad es bastante lúcido, es muy lúcido, pero no le veo con aspiraciones para candidatizarse para nada, alcalde absolutamente para nada. Entonces sí creo que tiene como todo esa voluntad y esa visión también para poder establecer y hacer siguiendo el debido proceso, poder elegir al resto de autoridades, ¿no? Salim, dos nombres se han topado aquí, el de Julio César Trujillo y usted que nos ponía el de Enrique Ayala, ¿no? Que ha sido, sí. Y el doctor Trujillo ha terminado, digamos, su militancia, dejó de militar hace algunos años, pero no hay duda de que su vinculación a los sectores laborales, desde siempre, a los sectores indígenas y campesinos, su aporte como catedrático ha sido ya más bien en una visión de país, ¿no? Alguien podría decir, como el expresidente Correa, el joven Julio César, denotando en cambio su edad. Esta frescura que usted nos pide y dice así debería ser, y le lanzamos un mensaje al presidente, y yo me pongo a ver y estaba pensando mientras Mónica hablaba en esa casi 230 subsecretarios menores de 35 años nombrados en estos 10 años, a los que por haberles nombrado les pasaron factura, haciéndoles que hagan, valga lo que digo, lo que ellos querían, sin ninguna experiencia. Tenían formación académica seguramente, pero no han estado a la altura, Salim. ¿Cómo equilibramos esto? O díganos cómo se refrescan las figuras, ¿no? Sí, ciertamente, yo no pongo en tela de duda la honestidad, el conocimiento, la experiencia que tiene Julio César Trujillo. Él estuvo inclusive, fue candidato a la presidencia de la República por la Democracia Popular, militó en Pachacutic, y es un actor político totalmente honesto, que podemos nosotros decir que en toda su vida política no ha sido cuestionado en ningún momento.
Excepto por el contralor. Claro, que lo persiguió penalmente, sí, inclusive. Qué terrible, Pero pues. más allá de eso, yo creo que hay que apostarle también a los jóvenes, Sí. jóvenes bien formados, que no incursionan justamente en la política, que le rehuyen a la participación política, porque está muy contaminada. ¿Sí? El problema es que hay mucha mediocridad, corrupción al interior de las organizaciones políticas, y el sistema de partidos y movimientos políticos fue totalmente debilitado por estos 10 años Los de han la era pulverizado, correísta. ¿sí? Exactamente, cuando podrían ser espacios para la formación política, para descubrir nuevos cuadros, para preparar cuadros de reemplazo, tanto en las organizaciones políticas como en las organizaciones sociales. Pero yo creo que los espacios de las organizaciones políticas están en los órganos estatales, como la Asamblea Nacional, como los ministerios, y yo creo que hay que reservar, hay que blindar el espacio ciudadano para el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es que los actores políticos activos, ¿no? Por ejemplo, Julio César Rugido ya no está haciendo política activa, me parece un nombre interesante. Sin embargo, creo que podríamos complementar esa lista combinando la experiencia con la juventud, la preparación. Hay jóvenes muy bien formados ahora y creo que nos tienen que abrir espacios también a personas que no necesariamente hemos incursionado en la política, pero que podemos servir al país desde el conocimiento que hemos adquirido y desde la poca pero nutrida experiencia que podemos haber adquirido. Pero Salim, nosotros, por ejemplo, los medios de comunicación, por lo general estamos invitando a académicos, a actores políticos, yo diría, actores sociales que quieren, lo que Mónica nos decía este es un país diverso, tenemos varios. Mónica, por ejemplo, podría ser un nombre. Claro, se han democratizado los espacios de opinión. Es que era de Pachacútec o es que trabajó con el expresidente Correa, pero tuvo el valor de decir que había nuevos ricos y le costó, pero tuvo ese valor. Y no han sido solo ricos, han sido millonarios. Pero no se olvide de algo, Francisco, la delicada labor que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que es la potestad nominadora, la competencia de designar altas autoridades de control y de justicia. El fiscal, por ejemplo, el contralor, son designados por el Consejo de Participación. ¿Qué mejor que sean personas no vinculadas con los partidos y movimientos políticos que pueden tener algún tipo de interés de que no se controle sus actos cuando obviamente actúen con incorrección en el ámbito municipal, en el gobierno central? Yo creo que lo mejor es gente desvinculada de los partidos y movimientos. Yo en eso estoy de acuerdo con el planteamiento de la consulta popular. Sin embargo, creo que es difícil lograr, pero como usted dice, la apuesta es demasiado ambiciosa y por ahí podrían venir ciudadanos apadrinados por organizaciones políticas para cumplir con los requisitos. ¿Quién les va a hacer la campaña? ¿Quién garantiza ¿Cómo van a los recursos? Los recursos, todo eso, ¿no? Entonces es complicado lograr ese perfil, ¿no?, ideal de un ciudadano Yo habría cerrado el desvinculado. Consejo de Participación Ciudadana. Devolver a la Asamblea Nacional era una opción. La otra opción es justamente esta, el Consejo Electo, que es una especie de una mini asamblea. Ya en un mini senado casi. Sí. Es básicamente darle a un órgano legitimidad democrática, integrando ese órgano con personas electas. Entonces yo creo que eso sí le va a dar algo de legitimidad democrática al nombramiento de ciertas autoridades, pero no hay garantía de que no se contaminen esos nombramientos con personas vinculadas a los partidos, pero que no han tenido, digamos, un perfil mediático que nos permite ubicarlos, ¿no? Entonces es difícil, pero Mónica, yo ¿cómo me apuesto recuperamos esta acción de la política en sí? Porque creo que, sí, lo que ustedes han dicho, sí, hay políticos que se encargaron de destrozar incluso la palabra de la actividad política, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que vivir la democracia. Hay una democracia sin movimientos, sin partidos. ¿Cómo se hace una democracia ciudadana? Bueno, solo para complementar el tema de la participación ciudadana, porque hay una preocupación generalizada. Uno va en la conversación cotidiana, es aquello, cómo conformamos, etcétera. Yo creo que una de las cosas que
que hay que promover y que hay que recuperar además es el de la movilización social. Y la movilización me refiero no a cerrar calles. No a la marcha, y a la huelga. Me refiero a la movilización, que la gente pueda, por supuesto, estar movilizados, dar su opinión, hacer el control al gobierno, que esté vigilante, porque imagínense si tenemos a una terna, una persona que tenga una vinculación con hechos de corrupción, la gente tiene que salir a protestar, a acudir, exactamente, a denunciar. A eso me refiero a la movilización social, que me parece que es lo que nos queda y lo que también ha dado lugar que en estos 10 años por fin ahora se empiecen a ver a la luz del día las cosas que han ocurrido con el tema de corrupción, por el tema de la ciudadanía movilizada, los medios, en fin, creo que los diferentes sectores de la ciudadanía. ¿Qué hacemos con los partidos políticos? ¿Cómo hacemos para limpiar un poco la imagen de todo el sistema y la clase política? Yo creo que realmente la responsabilidad está en los mismos partidos políticos, en la responsabilidad que cada uno de los partidos, como los actores que llegan a ejercer su función en la Asamblea Nacional, en la Presidencia de la República, puedan actuar apegado a derecho, honesto, pero por supuesto, de lo contrario, la política va a seguir nadando en esa concepción que tiene la ciudadanía de que es lo peor, que definitivo que es lo peor, porque cuando uno va en la calle y le dicen, no, los políticos son así, y es que decir los políticos es lo peor. Entonces a mí me parece que hay que empezar primero democratizando los partidos políticos, y por eso ahí está relacionado con el tema de la famosa reelección indefinida, democratizando los partidos políticos. En segundo lugar, que el equilibrio hombres y mujeres también pese, por supuesto, porque de lo contrario también, ¿qué hacen los partidos políticos? El candidato principal es un hombre y la suplente tiene que ser la mujer, y han habido casos tenaces en el que si en algunas ocasiones la mujer ha sido la principal, lo que hacen es acosarle hasta que renuncie y se principalice el hombre. Entonces, la tercera cosa, me parece que los partidos políticos tienen que transparentar el tema económico de cómo se manejan, además que sean plurales también. Los partidos políticos, no solamente a determinadas personas, ¿no? Que además estos partidos tienen que dar el ejemplo con una actuación pulcra, honesta en todas las acciones. Eso va a hacer que la ciudadanía pueda tener confianza. De lo contrario, la política va a seguir siendo este espacio donde solamente van a enriquecerse, porque eso es lo que en estos 10 años, ¿qué dice ahora? La gente ha ido para hacerse ricos, ahora hay nuevos ricos, y no es que ya lo está diciendo la Mónica y le van a meter, quieren meter nuevamente por eso. Ahí está las investigaciones, y no solamente una función, varios, por no decir casi en todas de lo que dicen, cómo salen. ¿Y qué entonces? ¿Cuál es la reacción de la gente? Dicen, para eso sirve la política. Si quieres hacerte rico, métete a la política. Entonces, claro. Dice, trabaja si quieres. No, ni siquiera trabaja, porque además es eso, es como sinónimo de que uno va a robarse la plata de la gente. Y esa responsabilidad recae en los mismos partidos políticos y, por supuesto, en la población que también elige, que no participe y que elige, claro, porque a veces dicen, bueno, sí. A él elijamos, ¿no? Porque hay una persona nueva, porque el que ha hecho más campaña. Entonces, el que tiene más plata, hace más campaña, se visibiliza más, entonces hay que votar por él. Al que desconocido, ¿no? Entonces sí pienso que hay una cierta corresponsabilidad. Pero se hace obra. Terrible, me parece. ¿No? Porque además es legitimado. Y dicen, el otro también robó, pues también el gobierno anterior robó, también, cada uno lleva su parte. Claro. Me parece terrible. Me parece que esa es una aspiración al que tenemos que totalmente eliminarla, porque no es posible, no se justifica desde ningún punto de vista. A mí me parece terrible que me digan, sí, él robó, pero pues lo mismo hizo Correa, por decir la gente. Entonces, yo creo que eso hay que desterrar y creo que hay que trabajar para eso. E insisto nuevamente, si no es la clase política la que empieza dando ejemplo, como en el caso, por ejemplo, de este nuevo Consejo de Transitorio de Transición que vamos a elegir, tiene que ser gente que dé el ejemplo. De lo contrario, si vuelven a elegir nuevamente gente de los partidos políticos, nuevamente volvemos al mismo, al punto cero, al decir, ahí está la política, esto es, y cada vez, y esto lo que hace es que la clase política, los partidos políticos se distancian de la gente, y por eso es que
en las épocas electorales nomás vemos pero que se acercan. eso no le a la pasó al gente. movimiento indígena cuando decidió hacer su brazo político, hizo Pachacute. ¿No perdió ahí algo de...? Yo creo que el movimiento indígena, como cualquier otro movimiento social, por supuesto, ha tenido sus altibajos, sus tropiezos y mucho cuestionamiento de las bases, por supuesto. Se dice que ha habido un divorcio. Hay alguna gente que cuestiona la existencia de Pachacuti, otros no. Y finalmente también incide, para ejecutar también cosas. Hay gente dentro del movimiento que dicen que las dirigencias sirven como trampolín para ser candidatos. En fin, hay todo esto, pero yo creo que la esencia del movimiento indígena es eso de ser un actor, un sector político, un actor sociopolítico, vigilante, y creo que eso es lo que defendemos hasta aquí, por supuesto, como cualquier organización, con todas los problemas internos, y no olvidemos que en estos 10 años mucho más hemos sido golpeados, y divididos, yo creo que en materia de derechos humanos hemos retrocedido. La consulta previa es casi papel en blanco. La misma reforma al COIP, lo que al principio yo le decía, la criminalización a la protesta social. Tenemos mucha gente que está perseguida, judicializada, y que no se ha movido mucho más, aparte de 2 o 3 que se les indultó. En fin, eso han sido además las consecuencias. Pero la organización indígena sigue estando presente allí. Yo creo que sigue siendo legítima, sigue dando lecciones de trabajo en colectividad, y me parece que eso es lo importante, sostener y rescatarlo. Salim, hay mucha gente que ha llegado, y claro, cuando dicen, usan a veces la dirigencia para tener un trampolín político. Yo debo decir así francamente que me parece que no es malo eso. Porque si se demuestran como dirigentes que son capaces de representar y llevar la voz, ¿por qué no han de concluir en una actividad política? Muchos de los colegas suyos académicos no son capaces con generosidad de salir en los medios, por ejemplo, a debatir tesis, a decir lo que les dicen en las clases. ¿En dónde encontramos entonces a los militantes, a los dirigentes, si vamos a pedirles que cuidado se junten con nadie, sino que solo sean eso? Usted tiene una trayectoria con los medios de comunicación en el accionar ciudadano. Ojalá algún partido político le invite y usted tenga la voluntad de participar en eso. Pero ¿cuántos como usted en las universidades no están callados sin ninguna otra actividad? Yo veo con mucha esperanza los movimientos de algunos actores políticos que nos han contactado, algunos académicos. Se están sugiriendo nuestros nombres para integrar a altos organismos de justicia, de control o espacios de participación ciudadana, como el Consejo de Participación. Y creo que eso le va a dar legitimidad y un nuevo aire al gobierno de turno. El gobierno de turno está en el poder con cifras bastante ajustadas en relación a la segunda fuerza política que creo. Ahora pero esto le acaba de dar de legitimar, digamos, su accionar. Sí, en buena hora el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo creo que tenemos que ayudarle al gobierno, y el gobierno tiene que apoyarse en las organizaciones sociales. Dejar estas alianzas con partidos y movimientos políticos que entran en esta lógica del reparto, y apostarle a darle la oportunidad de abrir espacios a gente joven, insisto. Yo creo que, por ejemplo, al movimiento indígena le hace falta renovarse. Con todo el respeto, el cariño y el aprecio que le tengo a Lourdes Tibán, fue mi estudiante, de hecho. ¿Ah, sí? Raúl, o sea que parte yo les estimo de lo mucho que sea, usted es culpable. Yo les tengo mucho cariño, mucho aprecio a Lourdes, a Raúl, pero veo que no deberían ceder más espacios a la gente que van formando ellos también en su movimiento. Han tenido una actuación interesante en el movimiento indígena, pero creo que tienen que abrir el espacio hacia las nuevas generaciones. Nina Pacari también me parece una persona respetable, hizo un buen trabajo como canciller. Ha tomado su tiempo después. Exacto, está inactiva, digamos, en la política, pero ha hecho una interesante labor en el movimiento indígena y seguramente formó a nuevos líderes indígenas. Abramos el espacio a los nuevos líderes indígenas. ¿Será que formó, o más bien uno de los pecados
de ellas sería no haber formado, no se preocuparon de formar. Y solo como para aportarte, Sí. Salim, recuerda que además somos 14 nacionalidades, no solamente son los quichuas, solo Exacto. para complementarte eso. Claro, entonces yo creo que sí es saludable volver a esa lógica corporativista que le llamó Correa, pero que dio mejores resultados. Mire, por ejemplo, Francisco, usted recordará cómo estaba integrado el Tribunal Constitucional, con un vocal de los gremios, un vocal de los sindicatos, un vocal de las universidades. Creo que eso permite reflejar en los organismos la diversidad que tiene el país y que estén representados todos los sectores. En un Consejo de Participación Ciudadana con esta gran labor de Pero ahí yo le diría, por ejemplo, Salim, recordemos el Tribunal Constitucional. Decía, llega a ser presidente de este tribunal, nada menos que Edgar Ponce, presidente, secretario general del sindicato de la empresa eléctrica Quito, pero además presidente de una central sindical. ¿No es cierto? Y llega a ser presidente, ¿no es cierto? Con cierto conflicto, pero además militante de un partido, era del FARC. O sea, en él se conformaba la trayectoria de dirigente, la dirigencia, la militancia política, porque también la dirigencia de los... hay militancia política, ¿no? Es que no se puede separar. Pero para evitar la concentración de poder en el seno de las organizaciones políticas y sociales, creo que también se tiene que cumplir con la alternancia. O sea, la alternancia no tiene que ser solamente para... Y eso es lo que Mónica nos dice, ¿no? Acabamos de hacer la reelección. Yo recuerdo que el presidente Correa llegó a decir reelección indefinida ni siquiera en la presidencia del barrio. Sí, pero él quería quedarse. Pero todas las organizaciones políticas y sociales para muchas veces se mueven en torno al interés de un dirigente en particular. Yo he visto, por ejemplo, con preocupación que en ciertas organizaciones políticas la depuración de las listas, la conformación de las listas depende de la aprobación de del director nacional. Exacto, entonces veta nombres, excluye otros, pero con absoluta arbitrariedad. Y la decisión se concentra en pocas personas, o a veces en una sola. En Alianza País, por ejemplo, era terrible ver cómo esta exigencia de las elecciones primarias no se cumplía, y en lugar de eso usted veía al presidente de la República interfiriendo en las decisiones del partido en lugar de dedicarse a gobernar. Entonces, tratando de buscar perfiles de gente totalmente leal, alineada a él, más que a un proyecto político, a una identidad política, que es lo que le hace falta, creo, a las organizaciones políticas. Me parece que se trabajó mucho en una forma de hacer política personalista y caudillista. Exacto, básicamente populista que ha sido... al interior de los partidos. Me parece que ha habido caudillismo. Mónica, yo milité en un partido, me opuse a la candidatura del doctor Maguad y me expulsaron. Pero es que pertenecer a un partido político no es malo, no es un crimen. O sea, pero yo digo una cosa, yo después de esa experiencia, lo que veo es que ahí fue que fracasamos como partido. Cuando en vez de premiar la militancia, la formación, la lucha permanente, decidieron comenzar a ver a los más populares y peor, a los que tenían plata para la campaña. Entonces esos no nos representaban. Y yo debo reconocer a estas alturas que el doctor Maguad ha hecho cosas más importantes de las que yo mismo creía que podía hacer. Por eso me opuse a que sea candidato, no solo presidente. ¿No? Entonces, claro, lo que usted dice es que militar no es malo. No. Y yo insisto y les pido disculpas si he sido reiterativo. ¿Cómo rescatamos que la dirigencia del país tenga alguna formación ideológica y visualización del país de todos? Mónica, desde las organizaciones indígenas y campesinas, desde las mujeres, que usted es también una de las promotoras de la militancia esa, ¿no? Bueno, la lucha de las mujeres siempre ha sido justamente respecto al sistema político, a la clase política, siempre ha sido primero la insistencia en que se tienen que democratizar, en que se elimine, por ejemplo, la violencia política hacia las mujeres, la discriminación, porque eso es además un elemento más que perjudica a la clase política. Por otro lado, el tema de lo que usted acaba de mencionar, que es clave, es decir, uno de los requisitos para que alguien sea además candidato tiene que tener dinero
porque si no tienes dinero te dicen no tienes plata, tienes que poner plata para la campaña y punto, si no, no tienes opción a ser candidato. Entonces, fíjese usted, además le ponemos un valor a la candidatura y que me parece terrible. Por otro lado, desde las organizaciones sociales, un poco para retomar lo que decía Salim, yo estoy muy de acuerdo, creo que en todas las organizaciones es necesario una renovación, ahí sí un refrescamiento, tiene que haber una nueva generación, porque ya los que estuvieron, han contribuido. Se les puede juzgar, se les agradece en unos casos. No van a desaparecer, siempre van a estar allí alrededor, siendo consejeros, dando su opinión, pero es necesario que haya un relevo, y por eso yo estoy muy de acuerdo con terminar con la reelección indefinida. Y los partidos políticos también han tenido caciques que por más que se retiren, tienen el control de los partidos políticos. Pero esas figuras a las que uno puede recurrir, como usted ha dicho, pero por supuesto para consejeros, voceros. Pero tienen que dar la suficiente independencia. Y vuelvo yo a las personas, es decir, estar en un partido, ser militante, no es malo. Lo malo es que esa persona cuando llegue se olvide de los principios, se olvide quién le eligió y finalmente haga un cabildeo para los puestos para su familia, tener asesores que simplemente para darles puestos, gente que no calificada, etcétera. Porque, por ejemplo, llegar a la asamblea necesariamente tiene algo, no tiene que ser abogado, pero sí tiene que ser una persona que tenga un mínimo de conocimiento, y si no que estudie al menos, pero que sepa, pero que no actúe y que no sean sumisos jamás. Por Dios, hemos tenido 10 años de una sumisión en el que alguien decía que el ser sumiso era parte de la lealtad a un partido y a un gobierno, y eso me parece que hay que desechar. Y yo creo que la lealtad está primero con los principios que realmente es lo básico que tenemos que tener como ciudadanos, como seres humanos, y en función, valga la redundancia, de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos básicos de las personas? En función de eso tiene el político, la política, la persona que llegue, que tiene que trabajar. Pero por Dios, ese es el problema en este país, que llegamos, o que llegan, no digo llegamos porque realmente no ha sido ese mi actuar en el ámbito político, pero la mayoría de gente que hemos llegado es a cabildear. Si llega un asambleísta por una provincia X, lo primero es saber qué hay puestos en la provincia. No, entonces voy a ponerle en esto y al otro. Y ahí empieza a solucionar sus problemas económicos, pero también se empieza a generar una discriminación, una distorsión del quehacer político, y la gente ahí tiene toda la razón de decirle un no. Estamos terminando, pero en esta última intervención, Salim, entonces, esta consulta que acabamos, por suerte, ya de decir, todo ha sido constitucional, internacionalmente nos han dado la razón a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Para qué nomás sirve? O sea, habían 3 preguntas, ¿le parece a usted, básicas? Que era esto de eliminar a los corruptos de toda participación, la reelección indefinida y el Consejo de Participación. ¿Cómo debemos y cómo debe ser utilizado este resultado, Salim? Yo creo que nos debe llevar a la reflexión de cuáles son los límites de la democracia plebiscitaria, qué temas se pueden poner en consideración de la ciudadanía y qué temas es mejor reservarlos para la discusión en espacios, las estructuras del Estado donde se activan los actores de la democracia representativa, nuestros representantes. A mí me parece, por ejemplo, que la pregunta número 4, la relacionada con la imprescriptibilidad, no tenía que ponerse a consideración de la ciudadanía, sino se lo tenía que discutir en la asamblea, con expertos. Es un tema que pasa por el derecho penal, por el derecho de los niños. Es un tema bien complejo. Claro, uno podría haber escuchado en la campaña la idea de que el que votó no en esa pregunta es porque apoya a los pedófilos. No es así. Es bastante complejo el tema porque hay varios delitos sexuales, ¿sí? Y no solamente se incluye a los niños, sino también a los adolescentes. Entonces, había que matizar un poco el análisis y llevarle la reflexión a la gente. Yo vi con profunda preocupación que los actores políticos inscritos a favor del sí y del no, lejos de promover una campaña informativa, trasladar al ciudadano en lenguaje sencillo las preguntas y los anexos, se dedicaron a promover a sus figuras políticas con miras a las próximas elecciones seccionales. Yo veía en los buses, en algunos espacios de embadas, rostros enormes de las
de fotos enormes de las figuras políticas a las cuales querían promover. Pero era una consulta en la que no debíamos... Pero ahí hay una falla, diría yo, Salim. ¿Qué es esa falla? Que el tribunal, el Consejo Nacional Electoral, en una consulta no puede decirnos que si nos inscribamos para estar a favor o en contra de una consulta. Lo que debió es haber invertido en publicitar qué significaban cada una de las preguntas y no darles a los actores políticos en esta consulta esa participación. Entonces, el código de la democracia hay que revisarlo también. Exacto. Y yo creo que no cumplieron con su deber de informar. El CNE algo hizo, pero me organizó algunos foros. Yo tuve la oportunidad de participar por invitación del CNE, inclusive con varios representantes de organizaciones políticas que, entendería yo, replicaron eso en sus distintos movimientos y partidos. Pero yo creo que finalmente no se cumplió con ese propósito y terminó siendo un voto de confianza al presidente de la República. En eso se ha convertido el plebiscito, el referéndum en muchas ocasiones. ¿Cómo no solo en este país, en otros países. Pero lastimosamente fue llevado al campo eminentemente político, cuando estaban de por medio derechos, estaban de por medio temas relacionados con la institucionalidad, que eran de difícil comprensión para el ciudadano común. Sin formación en derecho, costaba entender ciertas preguntas. Pero en cambio, la visión del país que queremos está identificada. No, pero yo creo que era necesario, por ejemplo, aprovechar la coyuntura de la consulta para suprimir la relación indefinida y exigirles a los movimientos y partidos políticos que ya preparen cuadros de reemplazo, que no dependan solamente de una o dos figuras y que vayan rotando por las distintas dignidades. Para que puedan cumplir con la no reelección. Ajá. Y yo inclusive habría puesto un poco más de restricciones para que no terminemos en esto. El que ya no se puede reelegir para presidente ahora se va a postular para la vicepresidencia. De hecho, ya está circulando en redes sociales. Ya está armado el cuadro. A la vicepresidencia que preocupa. Claro, es una forma de evadir. Es una forma de evadir. Usted como abogado sabe que echa la ley, echa la trampa, dice, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Pero yo en todo caso veo que sí nos tiene que llamar a la reflexión para poner, por ejemplo, un poco más de cuidado en los criterios para la formulación de las preguntas. Esa fue una observación que hizo el informe de expertos electorales de la OEA, que se reforme la ley, el Código de la Democracia, la Ley de Participación Ciudadana, para que hayan criterios mucho más objetivos para la formulación de las preguntas. Porque sí es peligroso poner en consideración de la ciudadanía temas que tienen que ver con derechos. Claro. Si yo estoy entusiasmado y me pone en la consideración la pena de muerte sin reflexión, voto por la pena de muerte. O el tema del aborto. Esos temas, los derechos de las minorías, tienen que tratar en las representaciones. Con un debate más reflexivo, más profundo, y no tiene que ser puesto a consideración de las mayorías. Mónica, para terminar, ¿qué espera usted después de esta consulta? ¿Qué espera del presidente Moreno? Y así. Y bueno, sigue en la lucha de las mujeres y de los movimientos indígenas. ¿Sí? Bueno, definitivamente yo creo que el activismo y la defensa de los derechos humanos no se lo hace un día, 2 días. Creo que es por convicción y es para toda la vida desde cualquier espacio. Eso por un lado. Por otro lado, primero que espero que de aquí en adelante, primero que se efectivice, que se empiece a canalizar a través de la Asamblea Nacional los resultados de la consulta popular. Yo coincido plenamente con Salim sobre el tema de los derechos. Hay límites que no se puede consultar. El tema de los abusos sexuales podía haber sido discutido más profundamente porque el sistema punitivo no necesariamente resuelve todo. Me parece que puede haber incluso consecuencias, pero tampoco podíamos salir a decir no vote por aquello porque la lectura de la ciudadanía podía... Iba a ser que no discernía. Definitivamente. Cuando uno ve los resultados, sí hay algún discernimiento. Pero por supuesto, hay un sector de la población que sí votó no en algunas preguntas, no necesariamente porque no estaba o estaba de acuerdo... o no estaba de acuerdo con esa hacía pregunta. La publicidad del efectivamente, sino precisamente por eso, con el criterio que tiene Salim, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el tema de la ley de plusvalía, yo espero, por ejemplo, ¿qué podría ser lo mejor que se pudiera hacer a mi criterio? Hacer una nueva ley, por ejemplo, recuperar la anterior que teníamos, porque lo que hay que hacer, yo creo que allí es sincerar los catastros. Quizá me van a caer el día de mañana a decirme, pero por Dios, ¿qué está diciendo esta mujer?
pero sí o no que la norma existe. Lo que hay que hacer es que se transparenten los costos reales y ahí va a tener el Estado una entrada para el presupuesto del Estado. Pero la viveza criolla es que no. ¿Sabe qué? Si le costó... Bueno, le termina costando $10,000, póngale 200 para que no pague. Entonces, pero hay uno que ha pagado sobre $2,700. Y yo creo que no es el único caso. Seguramente, seguramente estará la mayoría allí, pero yo creo que, por ejemplo, eso es la aspiración mía como ciudadana, que realmente vayamos transparentando aquello. En el tema del Yasuní, a mí, por ejemplo, no tengo mucha esperanza de que va a cambiar algo. Sinceramente, ya está delimitado, la empresa está explotando allí. Lo que se dice es que van a ampliar la zona intangible, no se sabe por dónde. Está en riesgo la vida de los pueblos no contactados y puede incluso ser contraproducente, pero allí está. Yo espero que en todo aquello se actúe apegado a derecho, que se respeten los derechos de los pueblos no contactados, por ejemplo, en este caso, y en los otros definitivamente también, que sea para bien. Lo que uno aspira como ciudadana, como activista, como mujer, como indígena, como ecuatoriana, es justamente a que tengamos realmente un país con instituciones que funcionen, democráticas, transparentes, que ya no nos estén persiguiendo, por favor, y que nos permitan participar en el sentido de tener espacios donde podamos expresarnos. Y que espero del gobierno nacional que en realidad haga una revisión profunda, que en realidad dé independencia a las instituciones correspondientes para que se transparenten todos. Me parece que los hechos de corrupción son monstruosos y que nos alarma tanto, y que nuevamente a la clase política le subsume con el peor criterio que tiene la ciudadanía. Salim, ¿usted quería hacer un comentario? Sí, quería hacer un comentario sobre la pregunta relacionada con el Yasuní, que era parte del plebiscito, era una consulta de criterio. Esa pregunta, por ejemplo, para mí fue innecesario introducirlo en la consulta popular. Se lo podía procesar de otra manera, con la sola emisión de un decreto ejecutivo designando una comisión técnica para ver cómo ampliar la zona intangible y reducir el área extractiva de recursos naturales. Pero a mí me parece que en ese caso era una de las preguntas que... sí, era un gancho para que participaran otros sectores. Exactamente. Imagínese, si se votaba no, quedaba el área de explotación inalterable. Claro. Si es que yo voto por el sí, en realidad... estoy votando por la esperanza, lo que nos ha dicho Mónica. No tenía otra opción. Ojalá cumplan la ley. No tenía otra opción que votar sí, para que se reduzca en algo al menos el área de explotación y se amplíe el área de protección de los pueblos en aislamiento. Entonces, no había otra opción que votar sí en esa pregunta. A mí me pareció innecesaria esa pregunta. Pero votaron en todas, esa, votaron en realidad no. En todas estaba, no teníamos ninguna otra opción. Yo quiero agradecer a Salim Saidán y a Mónica Chuji, quienes han compartido. Ustedes ven sus criterios, su visión, lo que nos han propuesto, cómo votó el pueblo ecuatoriano, cómo han reaccionado el sistema interamericano. Y creo que hay aquí un camino. Esta es una pequeña ventana, no siquiera diría una puerta, una ventana a la que hay que adherir para construir democracia. Y estos espacios en discusión y conversación son para eso, para ir construyendo democracia. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente, y nos estamos encontrando el día miércoles de ceniza. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas Hasta gracias. el miércoles entonces.